Bueno, y estamos de vuelta con Germán Monge, es biólogo y director técnico de suelos contaminados y remediación sostenible de IDOM Consulting en Bilbao, España. Y obviamente queremos hablar con él todos los temas relacionados con la contaminación y degradación de los suelos, que es un punto que no necesariamente vemos cuando hablamos de los problemas de contaminación y las necesidades que tenemos de que nuestros suelos además sean más bien una solución a los problemas que tenemos hoy y no que prolonguen el problema, ¿verdad? Así que bienvenido, Germán, gracias por estar aquí en Futuro 360. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parto preguntándote si somos suficientemente conscientes de la relevancia que tiene el suelo. Lo digo porque hice este comentario como del punto ciego, pero da la impresión de que uno mira el cielo, uno mira el agua, pero mira poco el suelo, ¿no? Así es, efectivamente el agua, el aire, parece que son parámetros ambientales que se ven y se tocan y repercuten de una manera evidente en la salud de las personas y en los ecosistemas, y sin embargo el suelo es como una especie de tapado, ¿no? Que lo tenemos ahí, que sustenta un montón de actividades, incluso la vida de las personas en cada día, pero sin embargo está silencioso, ¿no? Y sin embargo pues también debemos de protegerlo. Ahí me encantaría hablar en uno de los ámbitos que es parte de tus especialidades, que es cómo arreglar el desastre humano al final, sea por la razón que sea, porque hubo una actividad industrial que fue poco responsable con la forma en que se gestionan sus residuos, porque hay filtraciones en algunas de las válvulas, porque efectivamente se trabaja con un residuo altamente tóxico, como ocurre en muchos casos con las mineras. ¿Cuál es el impacto de una actividad industrial que no gestiona adecuadamente sus residuos peligrosos? Sí, bueno, también hay que ponerlo en antecedentes, porque efectivamente prácticas que en el pasado se han desarrollado en actividades industriales se han realizado porque no había un marco normativo que protegiera ese elemento, ¿no? Entonces a veces quizás somos muy punitivos con actividades que se han desarrollado en el pasado y realmente es porque no había una legislación que aplicaba, ¿no? Sin embargo, la realidad es que se han generado problemas de contaminación que deben ser afrontados. Lo importante es entender que la recuperación de un espacio contaminado, un brownfield, de un espacio industrial decadente, se debe de orientar como una oportunidad y no únicamente como un problema medioambiental. Ya, pero en específico, porque uno podría creer desde la ignorancia que uno bota algo, un líquido contaminante químico al piso y no pasa nada porque lo absorbe la tierra. ¿Qué impacto tiene eso en el ecosistema? Claro, efectivamente la tierra la absorbe, pero la tierra es un conjunto de seres vivos que interactúan, ¿no? Y efectivamente hacen que el ecosistema se mantenga y cada elemento, cada ser vivo en ese ecosistema tiene un valor, ¿eh? Por lo tanto, eliminar en esa cadena a través de la fricción por un contaminante de alguno de esos elementos puede y de hecho genera disrupciones en el ecosistema y por lo tanto debe ser afrontado y saneado. ¿Cómo se remedia un suelo? Lo primero que hay que hacer es identificar el problema, qué es lo que ha sucedido. Es como una especie de traje a medida, donde hay que tener en cuenta tres factores fundamentales. La fuente de contaminación, que puede estar en el suelo o en las aguas subterráneas asociadas. El objeto a proteger, que habitualmente son las personas y el ecosistema en sí mismo. Y luego las vías de dispersión. Identificando estos tres aspectos, digamos, modelizamos conceptualmente lo que ocurre en ese emplazamiento. Es como ir al médico. Estaríamos haciendo el diagnóstico. Claro, pero ¿cómo uno...? Porque, nuevamente, desde muy el sentido común, boté este montón de arsénico al piso, a la tierra lo absorbió. ¿Cómo se saca eso de la tierra? ¿Cómo se arregla? Sí, bueno, hay diversas tecnologías. Por eso digo que lo primero es el diagnóstico, identificar qué ha sucedido y digamos, de qué importancia es ese problema medioambiental. Y luego, en función del tipo de contaminante, de las características del suelo, del nivel de remediación que tenemos que implementar, pues aplicamos técnicas diferentes. Básicamente hay tres técnicas o tres niveles de técnicas de descontaminación. Las químicas, las físicas y las biológicas. ¿Cómo son, o sea, cuáles son hoy día las más famosas? Bueno, si como famosa dices, por ejemplo, te diría yo, te refieres a la más respetuosa medioambientalmente, la más verde, la más green, yo apostaría por la bioremediación. Biotecnología, ¿no? Pero ¿existen suficientes herramientas de biotecnología hoy día que permiten remediar este tipo de impactos? ¿En qué nivel de desarrollo está ese trabajo? Sí, existe experiencia de más de 30 años en Europa y en USA también hay, por ejemplo, un programa, el Superfund, que viene desarrollándose desde hace
hace más de 30 años, y en Europa lo mismo. Hay hartas experiencias de remediación de suelos en ese sentido. En concreto, las técnicas de biorremediación son perfectamente contrastadas y perfectamente utilizadas de manera asidua en Europa. ¿Y en qué casos usas las otras dos? Las técnicas físicas, depende del tipo de contaminante. Y hay factores que definen el interés por utilizar una u otra tecnología. Por ejemplo, si tienes un tipo de contaminante que es un hidrocarburo que es degradable de manera natural, puedes utilizar una técnica de remediación biológica. Si por el contrario lo que tienes que realizar es un proceso de oxidación reductiva, te irías a una técnica de carácter químico, donde introduces una serie de compuestos químicos oxidantes que lo que hacen es eliminar la contaminación de una manera química del medio. Y si por el contrario lo que quieres hacer es una separación física del contaminante del suelo afectado, utilizarás una tecnología de carácter físico-químico. ¿Y esas tecnologías de carácter físico-químico atraen las partículas de la contaminación para sacarlas? ¿Cómo operan? Por ejemplo, si hablamos de una técnica de electrodescontaminación que se aplica fundamentalmente para metales pesados, tú ahí lo que haces es establecer un ánodo y un cátodo y aplicas una serie de corrientes eléctricas y lo que haces es, digamos, desplazar efectivamente los metales en función de su carga, si es más carga positiva o más carga negativa, y los separas en diversos ánodos. Y entonces lo que haces es liberas al suelo de esa carga contaminante de metales pesados y la estás recogiendo. Qué interesante. ¿Y cuán efectiva es? Porque uno podría creer que tal vez no recoge todo. Bueno, es que hay que tener en cuenta un concepto. Cuando hablamos de un suelo contaminado, en realidad no hablamos de una concentración determinada en un suelo que lo hace por encima de un valor contaminado o por debajo de un determinado valor recuperado o no contaminado, ¿no? Sino que depende del nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir para preservar la salud de las personas y el medio ambiente. Este es el ejemplo de una persona que pasea por la calle y de repente le cae una maceta en la cabeza. ¿Puede ocurrir que te caiga una maceta en la cabeza? Sí. ¿Es habitual que te caiga cuando vas paseando por la calle una maceta en la cabeza? Pues no es muy habitual, porque la probabilidad es muy baja. Si esto lo trasladamos al mundo de la contaminación de suelos, el objeto de la remediación es el mismo. Si el porcentaje o la probabilidad de que ocurra una afección sobre la salud humana está en un valor de concentración de 5, tú tienes que sanear ese suelo hasta ese valor de concentración de 5. Y no hace falta que bajes a otros valores inferiores. Si estás en un escenario distinto, con un contaminante distinto, a través de ese modelo conceptual que te he explicado al inicio de la entrevista, determinaremos cuál es el valor de remediación a donde se quiere llegar. Uno nunca busca el total, busca el aceptable. Vuelvo a insistir. Estamos hablando del contexto y de hacer un traje a medida. Ya. Ahora avancemos sobre... Me imagino que tu experiencia ha cobrado valor en el último tiempo con la visibilización que está teniendo el suelo en términos climáticos, como solución ecosistémica y todo lo demás. ¿Cómo ves tú esa aproximación desde la industria? ¿Ha cambiado también el paradigma para la misma empresa? Sí, porque además hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de suelos o de actuación sobre suelos potencialmente contaminados, no solamente hablamos de remediar, sino hablamos de prevenir. Y esta es una de las cuestiones fundamentales que la estrategia de protección del suelo, por ejemplo, de la Unión Europea, que precisamente se aprobó recientemente, hace un par de meses, una de las cuestiones en las que se incide es en la prevención. Y esto es fundamental. Hay varios aspectos que se definen. Uno es el de la prevención, otro es el de evitar la artificialización del suelo y otra es el tratar de evitar el uso de greenfields o espacios naturalizados a favor de la reutilización de los brownfields o espacios que han quedado, digamos, como producto final de una actividad industrial intensiva. Me encantaría, me queda muy poquito tiempo, pero como tú sabes, Chile es un país que le encantaría ser una potencia alimentaria para resolver los grandes problemas de alimentación de la humanidad que se vienen de aquí a los próximos 50 años. Y desde ese punto de vista tenemos una alta actividad agrícola, somos exportadores importantes de fruta, pero no necesariamente conocemos bien las prácticas para mantener esos suelos productivos y sanos. ¿Cuáles serían para ti
Los top 3, ciertas cosas que los agricultores de todo tamaño debieran tener en mente, o ciertas técnicas que tal vez estén surgiendo ahora y que puedan ser una solución buena. Fundamentalmente yo apostaría por la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa, que es un modelo de agricultura donde el uso de los pesticidas y de los nutrientes está bastante más limitado, donde se busca la alternancia de cultivos, tratando de huir de cultivos únicamente extensivos, y donde se alterne también el uso o la explotación agrícola del suelo con el uso ganadero. La razón por la que es necesaria la alternancia en el uso de cultivos y la alternancia en el tipo de explotación entre ganadera y agrícola, ¿cuál es? Pues entre otras cuestiones, por ejemplo, conservar las características primigenias de ese suelo en cuanto a sus características. Por otro lado, evitar la desertificación o la pérdida de suelo por un cultivo intensivo de un mismo producto, ¿no? Esa alternancia, que es la base de la agricultura regenerativa, lo que permite a través del cultivo de diversos elementos que los nutrientes en el suelo se mantengan y sobre todo, y lo más importante, que evitemos la pérdida de suelo. Ya, pero el valor de... La razón por la que eso se mantiene es la diversidad de microorganismos, es la diversidad de... ¿Por qué ocurre cuando generamos alternancia y por qué no ocurre cuando hacemos monocultivo? Precisamente porque cuando hacemos monocultivo estamos sometiendo a un estrés a ese suelo en unas circunstancias que son repetitivas, donde estamos favoreciendo unas características en el suelo que a lo mejor requieren de una mayor acidez o de una pérdida de materia orgánica, que hacen que el suelo no mantenga sus características primigenias. Y eso es precisamente lo que deriva del uso intensivo de monocultivos. Solo para cerrar, esta conversación de la agricultura regenerativa era una conversación muy de hippie, y no hace mucho, hace poco. Hoy día, ¿es una conversación de quiénes? Es una conversación de aquellos que tienen una mentalidad abierta, que tienen un interés por preservar el medio ambiente y que tienen un interés porque la naturaleza permita ser utilizada y disfrutada por el ser humano durante muchos años más. Germán Monge, muchas gracias por estar en Futuro 360. A ti.